Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Carlos Vázquez Vela Martínez, médico otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Hoy en DocChat abordaremos un tema crítico y actual, los microplásticos y su impacto en tu salud. ¿Sabías que se estima que comemos y bebemos hasta 5 gramos de plástico al mes? Hoy me acompañará el doctor Jorge Fernández. Amigo, qué gusto tenerte acá. Hola Carlos, mucho gusto de estar acá. Felicidades por esta segunda temporada. Muchas gracias. Pues vamos a platicarles cómo estos contaminantes están afectando a nuestro organismo y qué medidas podemos tomar para protegernos. Quédense, esto es DocChat. Bienvenidos a DocChat. El día de hoy estoy con mi gran amigo, el doctor Jorge Fernández, y vamos a hablar sobre microplásticos. Jorge, pues la verdad es que este tema, cómo ha cobrado importancia últimamente, más de unos 10 años para acá. Han salido varios estudios sobre cómo la gente está comiendo plástico y ni siquiera se da cuenta. ¿Nos podrías platicar un poquito de cómo se da este mecanismo? Y pues ahorita platicamos de las consecuencias que esto tiene, porque hemos visto que hasta han visto depósitos de plástico en los testículos de los humanos, ¿no? En el cerebro, etcétera. Entonces, vamos a platicar. ¿Nos ayudas primero a definir qué es un microplástico y cómo lo consumimos? Claro, sí, y este es un tema relevante de hablarlo hoy, justo por lo que decías que en los últimos 8 años hemos visto que siempre hemos consumido plástico desde hace mucho tiempo, pero de los últimos 8 años este consumo anual que las personas tenemos se ha incrementado el 50%. Para poner en contexto, 5 gramos es como una tarjeta de crédito del Metrobús, ¿no? O sea, eso es lo que llevamos consumiendo cada año de plástico. Y lo hacemos a través de distintos mecanismos. Hay que entender primero, como decías, los microplásticos pueden ser plásticos que son o del tamaño de un granito de arroz hacia abajo, hasta lo que le llamamos nanoplásticos, que ya son plásticos pues, más chicos que un grano de arena, ¿no? O sea, ya son como casi imperceptibles. Ese es todo el rango de tamaño de los plásticos que podemos consumir. ¿Cómo los consumimos? Y esto es la parte pues, que preocupa, ¿no? Se pueden comer a través de la boca, pero también se pueden inhalar. La inhalación ocurre a través de las microfibras de la ropa. La ropa que, sobre todo a la hora que, por ejemplo, si tenemos ropas con componentes sintéticos como poliéster, nylon, etcétera, spandex, a la hora de meterlos a la secadora, liberan un montón de estas partículas al aire. Y ahí, al inhalarlo, esto se deposita en los pulmones y de los pulmones puede irse a la sangre e irse al cuerpo, ¿no? Ahora, por la boca, pues lo más común es el agua. Hoy en día la fuente más común de ingesta de estos plásticos es el agua contaminada, pero también alimentos que vienen de empaques que están forrados de algún tipo de plastificación. Exacto. Entonces, no solo podemos pensar de inmediato en el unicel, que es muy obvio, pero cualquier tupper de plástico, pero también, por ejemplo, las latas de aluminio vienen forradas por dentro con un plástico. Y también, por ejemplo, cosas como las tazas de café, bueno, los vasos de café, también casi todo lo que es de papel que se usa para contener líquidos tiene algún tipo de recubrimiento plástico, entonces a través de eso también podemos ingerirlo. ¿Cómo de repente hubo una época en donde si calentar el unicel, ¿no? Por ejemplo, en el microondas, todo el mundo ¿no? dijo, no, vamos a evitar esto porque se vio que tenía como estos efectos que mencionas y ahorita vamos a platicar en la salud de eso, por qué es relevante. Pero pues sí, justo luego cosas que pensarías que no, como los vasos para tomar un café, que luego le depositas líquido caliente, sí, ¿no? Y ácido, sí, pues hace que se libere todavía más plástico que lo ingieras. Exacto. Tú dirías entonces que las botellas de plástico serían la ingesta número 1, ¿no? O sea, tomar en botellas de plástico, ¿eso sería? Sí, justo, o sea, porque hablamos de que el agua es la principal fuente hoy de ingesta de plásticos, ¿no? Y entonces mucha gente a veces piensa que tomar agua de la botella es más seguro que tomar el agua de la llave. En México no se usa mucho, ¿no? Pero preferimos el agua embotellada que a lo mejor un filtro de casa. Y la realidad es que todos los que tomamos agua hoy en día, el agua está contaminada. Eso hay que saberlo de todas las fuentes. Sí. Pero la gente que consume botellas de agua o de garrafón, por ejemplo, sí tiene un incremento como de 90,000 partículas más por año de este tipo de sustancias. Entonces sí, a través del agua embotellada es donde más aumentamos nuestro consumo. Ahora, sin querer tampoco alarmar, también sí, queremos queremos hacer esta plática justo como para hacer, pues, que tomen decisiones informadas. Pero primero, como ver que es algo que sí va a ocurrir inevitablemente. Sí.
¿Cuáles dirías tú que son los efectos negativos sobre estar ingiriendo estos plásticos? Claro. Tenemos aquí dos fenómenos. Uno es lo que ocurre por el almacenamiento, es decir, tú te comes el plástico y ese plástico literalmente se almacena directamente en distintos órganos. ¿Cuáles hemos visto? Cerebro, pulmones, hígado, en las arterias hay las famosas placas de colesterol. Ahora vemos que también tienen plástico ahí adentro. Y entonces el puro acúmulo de tener una sustancia ahí extraña es una cosa. Pero además estos plásticos cargan o traen consigo químicos que les llamamos disruptores endocrinos. Esto significa que son moléculas o químicos que interrumpen o simulan algún tipo de hormona y eso como que pues, desestabiliza o desbalancea nuestros ciclos hormonales tiroideos, de hormonas sexuales, etc., ¿no? Entonces hay que ver que esos son los dos tipos de daños que nos pueden dar, como por el plástico o por los químicos. Y hay a muchos niveles. En el cerebro no está muy claro, todavía hay mucha investigación, pero hemos visto que sí hay mucho acúmulo de plástico y que eso genera inflamación crónica en el cerebro. La inflamación crónica del cerebro es un factor para cosas como demencia. Las biopsias de gente que muere por demencia tiene mucho más plástico en el cerebro que los que no murieron con demencia. Eso no significa que sea la causa, pero pues, llama la atención, claro, ¿no? En el hígado igual. El hígado, la gente que tiene cirrosis, los hígados cirróticos tienden a tener una mayor cantidad de plástico acumulado que las de las personas sanas. Jorge, nos estabas platicando un poquito de cómo ingerimos y por dónde pasan estos microplásticos al cuerpo. Sí, entonces te decía, se acumulan, hay un fenómeno de acumulación, ¿no? Esta acumulación es lo que nos comemos porque el plástico se daña, porque todos tenemos una tabla de picar de plástico que está bien rayada y raspada, ahí estamos ingiriéndolo, ¿no? Sí. Ahora, lo otro que hablábamos es los químicos que traen estos plásticos. Y estos químicos hay varios, pero los que más nos llaman la atención hoy en día es uno que se llama BPA, bisfenol A, BPS, PFAs, y unos que le llamamos como los químicos eternos, ¿no? Y entonces, estos químicos tienen distintos efectos, que ya no solo es el tener el plástico depositado, sino ese químico se libera a la sangre y hemos visto que tiene distintos efectos. Unos muy importantes, o los que hoy tenemos como más claro y que más nos están llamando la atención, es a nivel reproductivo. Los hombres que tienen más, lo medimos mucho en la orina, entonces en los hombres hemos visto tanto depósito de plásticos en los testículos, como niveles elevados de BPA en la orina. Y esto se asocia a menor motilidad espermática, a peor morfología de los espermatozoides y muy probablemente trastornos de la fertilidad. Claro. ¿No? Entonces, en los hombres sí hemos visto muy claramente que esto puede estar contribuyendo a una mayor tasa de problemas de fertilidad humana. Que eso es lo que estamos viendo últimamente. Ahora, sí también decirles al público, ¿no?, que estas botellas de plástico muchas veces que venden justo ya vienen con libre de BPAs, ¿no?, o cosas así, como para que pongan atención en eso. Sí. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de cómo eliminar este tipo de factores. ¿Qué otros órganos normalmente vemos este depósito de microplásticos? Pues mira, otro donde es muy importante es la placenta humana. La placenta es esta barrera que se forma entre la madre y el bebé para nutrir al bebé cuando están embarazadas. Y hemos visto que hay BPA en ambos lados de la placenta humana. Lo que hemos visto es que los niños más expuestos con mayor exposición a BPA durante el embarazo no se ha podido como corroborar autismo como tal, o sea, como una causalidad hacia el autismo, pero sí vemos que son niños que tienen más problemas de conducta, ansiedad y déficit de atención en distintos grados, que son componentes de este espectro autístico, claro, ¿no? Entonces, sí hemos visto que la exposición durante el embarazo del feto tiene consecuencias en el neurodesarrollo pues, bastante graves. Vamos a ir con una pregunta del público. ¿Cuáles son los plásticos seguros? Y aquí tú mencionabas esto de, hay plásticos que ahora, como está de moda hablar de microplásticos, te dicen, no, este no tiene BPA, entonces está seguro, ¿no? Sí. Pues la verdad es que no. ¿Por qué? Porque los plásticos que no tienen BPA, a lo mejor lo que le pusieron, el BPA es un factor que apoya la dureza del plástico, entonces si no tienen BPA a veces usan BPS y entonces pues acaba siendo lo mismo. Entonces hay que tener cuidado, en realidad no hay un plástico seguro. Otra cosa importante de saber es, los plásticos seguros para el microondas, lo único que eso significa es que no se derrite si calientas algo en el microondas con eso. Pero lo demás, nada, ¿no? O sea, sigue liberando BPA, sigue liberando todo lo que ya hemos platicado. Sí, y desgraciadamente,
pues en el microondas también el factor calor hace que se liberen ese tipo de, ¿no? Y aunque no se derrita per se, pues se liberan microplásticos y también siempre tapamos, ¿no? El microondas con justo para que no salpique cosas, siempre hay algo de plástico, ¿no? Vamos a ir con Dani que nos va a contar algo. ¿Sabías que trabajar en el fortalecimiento de la musculatura abdominal y del piso pélvico es sumamente importante durante el embarazo para poder prevenir dolores, malestares y que todos estos músculos ayuden a cargar todo el peso de tu bebé? Hoy, a mis 36 semanas de embarazo, les voy a enseñar mi ejercicio favorito que llevo practicando desde antes de haberme enterado que estaba embarazada y a lo largo de todo mi embarazo. Te vas a colocar en 4 puntos. Manos debajo de tus hombros, rodillas debajo de tu cadera. Tu espalda va a estar bien alargada, pelvis en punto neutral, que no estés arqueando la espalda ni encorvando la espalda. Bien alargada. Y aquí vas a inhalar metiendo el aire por la nariz, sintiendo como en la inhalación se infla tu abdomen, se expanden costillas, se relajan todos los músculos de tu piso pélvico. Y en la exhalación vas a sacar el aire por la boca y vas a sentir cómo se activan todos los músculos de tu piso pélvico, pubis sube hacia ombligo y cierras todo tu corseta abdominal como si te estuvieras poniendo una faja abrazando a tu bebé. Una vez más les enseño, inhalo, inflo, relajo, exhalo, activo. Si eso es reto suficiente para ti, con eso basta. Pero si quieres hacer el ejercicio un poco más retador, puedes despegar las rodillas unos centímetros fuera del piso. Inhalas con las rodillas en el piso y exhalas. Activas, despegas rodillas y te quedas ahí unos segunditos mientras sigues exhalando y al inhalar vuelves a bajar rodillas. Es súper importante si decides despegar rodillas que no sientas presión ni sientas que se abulta ese abdomen. Puedes practicar este ejercicio unos 5 minutos todos los días como parte de tu rutina de ejercicio para sentirte fuerte y estable en esta etapa. Yo soy Daniela Méndez. Muchas gracias. Bienvenidos de regreso a Doc Chat. Estoy aquí con mi amigo el doctor Jorge Fernández y estamos hablando de microplásticos. Jorge, vamos con una pregunta del público. ¿Los microplásticos pueden afectar a los bebés y los niños de manera diferente que los adultos? Bueno, ya medio lo comentamos. En realidad el tema de la exposición a plásticos es el tema crónico. Es decir, entre más avanzamos en el tiempo, más plásticos vamos ingiriendo, más se acumulan y más puede ser el daño acumulado de las moléculas que ya hablamos. Entonces, digamos que pues todos los niños hoy están empezando a ser afectados y esto va a irse acumulando hasta la vida adulta. Sin embargo, una alta exposición a BPA, a estas sustancias, mientras la mujer está embarazada, pues sí tiene consecuencias para el niño que está naciendo, ¿no? Exacto. Vamos con otra pregunta. Doctor, ¿qué materiales para cocinar son seguros? Esta es muy buena pregunta porque pues hay que asomarnos a nuestra cocina para ver la cantidad de plástico que tenemos ahí, ¿no? Sí, todo. O sea, yo creo que hoy mucha gente quizá vaciará sus cajones después de ver esto, porque nada que tenga plásticos es seguro, es importante saberlo. O sea, ni las espátulas, ni los sartenes. Los sartenes que son como antiadherentes, teflón y cualquier otra cosa que te diga que tiene una película antiadherente, tiene algún grado de este tipo de sustancias. Sí. Entonces, madera, maderas no recubiertas, porque también hay maderas de aglomerado, que tampoco es seguro. Y metales, hay sartenes, por ejemplo, de hierro forjado o una aleación que se llama carbón acero. Cerámica también ayuda. Sí. Y son como las cosas que generalmente pueden ayudar y que no te exponen a ningún tipo de estas sustancias. Justo te contaba yo fuera del aire que yo recientemente vacié mi cocina en el sentido de que sí, pues vimos que espátulas, que también, sobre todo estas cucharas, espátulas, todas estas que tienen plástico negro, también se han visto como muchos efectos cancerígenos. Sí. Entonces, pues esas todos va y todo lo reemplacé por madera. Las tablas de picar que hasta ya me daban pena, que estaban todas rayadas y yo decía, bueno, pues X. Entonces, pues cambiar también por cosas de madera. Sí, ha sido así como, pues por lo menos como para empezar, ¿no? Sí. Sé que está medio inevitable el tema de exposición a plásticos, pero pues claro que se pueden hacer cambios. Ahora, aquí como que yo te quisiera preguntar,
todo estos métodos para eliminar esto, ¿por dónde empezarías tú? ¿Qué harías tú para como empezar a reducir la exposición a plástico? Perfecto, sí, no, y esa es la pregunta más importante, ¿no? Primero, saber que no vamos a poder limitarlo al 100%. Y está bien, nuestro cuerpo tiene mecanismos para lidiar con esto, entonces tampoco es que tenemos que aislarnos. Si pensamos que el agua es la fuente principal de consumo de estos plásticos, pues lo primero que hay que hacer es, yo creo, 100% limitar la ingesta de agua embotellada. O sea, eso me parece algo muy obvio y que no es necesario estar consumiendo agua de botella, incluido garrafón. Entonces, ¿cómo limitamos esto? Comprando filtros. Los filtros que más efectivamente capturan todos desde micro hasta nanoplásticos, los químicos de los que ya hablamos, son los filtros de ósmosis inversa. Estos filtros tienen una cosa, que desmineralizan el agua por completo, que son muy eficientes. Entonces, muchas veces tienen un equipo de remineralización. Es importante que si compran ese filtro, vean que remineralice. Y también cuando comemos fuera, las aguas con gas, ha habido muchos estudios de diversos tipos que muestran que las aguas gasificadas tienen altos contenidos de PFA. Entonces son súper buenas, a mí me encantan, pero sí vale la pena limitar el consumo de estas. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a una cápsula más de nutrición. Soy Adriana Puente y el tema de hoy son los microplásticos. Los microplásticos son especialmente interesantes porque pueden tener repercusiones negativas a nuestra salud, como por ejemplo pueden afectar nuestra microbiota intestinal, pueden afectar también el cómo absorbemos nutrientes y pueden intervenir negativamente también con nuestras hormonas. Entonces vamos a hablar de 3 consejos que te van a servir mucho para que disminuyas tu exposición a estos microplásticos. El primer consejo que te tengo es que elijas alimentos frescos y elijas menos alimentos ultraprocesados. Los alimentos que ya han sido procesados normalmente vienen empacados en plásticos y puede haber cierta transmisión de microplásticos a tu alimento si es que los compras de esta manera. El segundo consejo es que aumentes tu consumo de alimentos antioxidantes, por ejemplo, alimentos como las frutas y las verduras, ya que estos pueden ayudarte a combatir el estrés oxidativo que los microplásticos generan en el cuerpo. El tercer consejo también básico es que aumentes tu consumo de fibra, ya que esta va a promover la salud intestinal y recordemos que la microbiota intestinal se puede ver afectada por los microplásticos. Entonces, al aumentar tu consumo de fibra vas a estar promoviendo la salud intestinal y de esta manera es más factible que deseches los microplásticos que puedan encontrarse en tu organismo. En resumen, te puedo decir que no te obsesiones con los microplásticos, no les tengas miedo, son parte de nuestra vida y nuestra realidad, pero sí puedes hacer pequeños hábitos como estos que te acabo de mencionar para que disminuyas su exposición. Muchas gracias, Adri. Estamos de regreso con el doctor Jorge Fernández y estamos hablando de microplásticos. Vamos con una pregunta del público. ¿Cómo puedo reducir mi exposición a los microplásticos en mi vida diaria? Aquí justo me gustaría como hasta ampliarlo un poquito y digo, aparte de lo que estamos platicando un poco de cómo limitarlo, también cómo nos podemos destoxificar, o sea, cómo podemos eliminarlo un poquito más efectivamente. Sí, claro. Sí, una cosa es limitar, que ya dijimos todo lo de la cocina, todo lo del agua. Otra cosa importante es el tema de todos que tomamos café. Los vasos para café vienen recubiertos de esta cosa y lo que más hace que se libere BPA hacia el líquido es el calor y el pH ácido. El café cumple con las dos cosas. Entonces, sí, definitivamente tratar de llevar tu termo de aluminio al café es ideal, ¿no? Ahora, en cuanto a cómo, como ya dijimos, por mucho que hagamos todo eso, vamos a seguir teniendo ingestas. Entonces, ¿cómo ayudamos a nuestro cuerpo a eliminar lo que ya ingerimos de manera inevitable? Exacto. Uno es, y es bien interesante, sudar. O sea, la sudoración sí libera, no tanto, quizá nanoplásticos, pero bueno, mucho las moléculas que contaminan el plástico. Entonces, sauna, ejercicio, todo lo que nos haga sudar está perfecto. Consumo de fibra, una dieta alta en fibra hace que la fibra barra del intestino los plásticos que estén ahí atorados y no se absorban. El consumo de una sustancia que se puede encontrar en suplementos como la sustancia estabilizada, se llaman sulforafanos. O también son sustancias abundantes en los vegetales que se conocen como crucíferos. Los vegetales crucíferos son las coles de Bruselas, el brócoli, esa familia tiene mucho de esta sustancia que le ayuda al hígado a como degradar estos químicos del plástico. Sí, de hecho los sulforafanos también soy un usuario de ese suplemento. Yo lo como en la moringa, que ese es otro de los elementos donde vienen en altas cantidades, justo en brócoli, en las broccoli sprouts, todo eso. Sí, los microgreens, ¿no? Exacto, justo.
Y vaya que han tenido, aparte de efectos benéficos con el plástico, también parecen tener efectos anticancerígenos, ¿no? Sí. Entonces es un tema súper interesante para otro tema. Definitivo. Sí, sí, sí. Oye, y la verdad es que, digo, esto sé que podríamos también como hablar muchísimo al respecto. También, ¿qué mensaje le dirías a la población como acerca de la evidencia que hay hoy en día, como también para tranquilizar a la gente? O sea, para que no se lleven tampoco todo el, Dios mío, me voy a morir de cáncer o ya, Claro. porque toda la ingesta de plástico que tenemos. Claro. Sí, no, y 100%. O sea, a ver, lo que hemos visto y todo este tema de los microplásticos hoy son estudios que le llamamos de asociación, ¿no? O sea, es decir, hemos visto, como te decía, mucho plástico en cerebro de personas con demencia, hígados con cirrosis, pero eso no significa que sea causal. Entonces, tampoco podemos hoy en día 100% atribuir daño a esto. Algo debe estar pasando, pero a lo que voy no es que esto, claramente el daño es enorme. Los disruptores endocrinos, el BPA, todas estas cosas, son moléculas que, bueno, sí pueden llegar a ser disruptivos para nuestras hormonas, pero tampoco es que por tomarnos una botella de agua ya le dimos en la torre a nuestra tiroides, ¿no? O sea, requerimos mucha cantidad de estas cosas, nuestro cuerpo puede regularse. Entonces, estos son ingestas ambientales que tenemos inevitablemente, que tenemos que empezar a controlar porque vemos que cada vez hay más plástico en el ambiente. Exacto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, como ser conscientes de que podemos limitarlo, de lo que nuestro cuerpo también se puede defender y tampoco hay que vivir con miedo, ¿no? Claro. Sí, vaya que esto es un hecho, o sea, porque si no vamos a causar, ¿no? Así pánico total. Claro. Y no, como dices, o sea, esto el dicho, ¿no? De que como que la asociación no quiere decir que a fuerza es causa. Es decir, mucha gente podemos ver que toma refrescos de dieta, por ejemplo, ¿no? Y cualquiera que lo vea desde afuera es como, esas personas a lo mejor tienen un poco de obesidad y toman refresco de dieta, debe ser eso. No es a fuerza, o sea, no es que hay una asociación y que eso haga la causa, que es lo que platicas muy bien. Sí. Pero pues vaya que es digno de estudiarse y seguramente habrá mucha investigación todavía más allá y les podremos decir un poco más de información en el futuro, ¿no? Sí, exacto. O sea, hay que seguir la investigación de este tema. Lo único que yo hoy sí, como que quizá un periodo muy crítico donde vale la pena ser mucho más especiales, pues es durante el embarazo, ¿no? Por las consecuencias que podría tener para el feto, para el niño. Claro. Ahí quizás es donde sí ya pues hay que tener como el doble de esfuerzo de precauciones y eso. Sí. Pues ha estado padrísimo el día de hoy. Muchas gracias, Jorge, por venir. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes? Para que te hagan consultas, preguntas, etcétera. Claro, en Instagram como @drmindful.online. Ahí me encuentro. Perfecto. Pues muchas gracias por venir hoy otra vez, amigo mío. Gracias a ti. Y les agradecemos muchísimo a todos ustedes por las preguntas. Seguramente esto les generará más dudas. Encantados de contestárselas en nuestras redes. Y pues les mandamos un abrazote y nos vemos en la próxima.